Somos fuertes. Estamos orgullosos. Somos la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. Construimos comunidades vibrantes en todo el estado al invertir en nuestra gente. Para el año 2042, 1 de cada 3 habitantes de Colorado será de ascendencia latina. Debemos crear oportunidades para que nuestros niños, familias y ancianos puedan compartir sus historias, se sientan conectados y retribuir en todos los niveles de la sociedad para formar un Colorado inclusivo. Somos su socio de confianza, su embajador del cambio transformativo. Somos familia. Creemos nuestro poder colectivo juntos. Conéctese con nosotros en latinocfc.org. La Fundación Comunitaria Latina de Colorado le da la bienvenida a la serie Nuestra Historia. Estos podcasts elevan y abordan temas pertinentes a las comunidades latinas en Colorado y otros lugares. Hola, mi nombre es Carlos Martínez y soy parte de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. La Fundación le da la bienvenida al podcast Nuestra Historia. Estos podcasts elevan y abordan temas pertinentes a las comunidades latinas en Colorado y de otros lugares. Estamos convencidos que en el cambio transformador es posible cuando se une el poder colectivo de la comunidad latina. Nos entusiasmamos poder continuar con esta segunda parte sobre la rica y profunda exposición histórica del pasado, presente y futuro de nuestra comunidad, titulada El Conocimiento, con la doctora Nikki González, historiadora para el estado de Colorado y profesora asociada de Historia, Política y Economía Política en la Universidad Regis. Bienvenida de regreso. Continuaremos esta conversación. Hablábamos de las raíces religiosas e espirituales y las identidades que definen a la comunidad latina. Y hay otras tradiciones espirituales muy interesantes que definen a nuestra comunidad. Una tradición es de los criptojudíos. Es muy común en el sur de Colorado y el norte de Nuevo México. Son judíos españoles quienes huían de la Inquisición en 1492 y los años después huían de la persecución en España. Muchos de ellos se establecieron en Nueva España, en México y en lo que se volvería el suroeste americano. Ocultaban sus identidades y prácticas judeas y las ocultaban bajo un catolicismo español. En esta imagen pueden ver en un cementerio católico en el Valle Río Grande. Esta imagen o esta lápida mortuoria es de 1905 y muestra una cruz y los 5 mandamientos en hebreo. Es una imagen muy común en el sur de Colorado, donde vemos la yuxtaposición del simbolismo judeo y católico, y son tradiciones profundamente arraigadas. Familias en los últimos 20 años han empezado a hacer esta conexión entre las tradiciones con las que crecieron, tal como encender velas en los viernes, ciertos alimentos, ciertas tradiciones que reflejan esta ley judaica, lo cual son verdaderamente una espiritualidad híbrida. Hay unas historias orales muy interesantes que me he encontrado en esta tradición criptojudea. Una es la familia de Israel, quien es uno de los activistas principales en el Valle de San Luis, en el sur de Colorado, y él hablaba orgullosamente de su bisabuelo, cuyo nombre era derivado de Israel. Es una familia de tradición o de herencia criptojudía, y él hablaba de que él formaba parte de la batalla del Pase de Glorieta, que fue parte de la guerra civil en 1862. Su familia tenía una larga historia y una tradición orgullosa de resistir a la injusticia, y esta es una tradición que viene de su historia como judeos quienes huían de la persecución en España hasta el movimiento de concesiones de tierra en San Luis, Colorado. También las pruebas de ADN recientemente han comprobado que un linaje
judeo es muy común en el sur de Colorado. De hecho, recientemente me hice una prueba de ADN y yo también tengo sangre judea en mis antecedentes. Más allá, las iglesias han sido centros del activismo político. Hay una larga tradición de las iglesias proporcionando el espacio y los valores quienes han contribuido al activismo comunitario. Fueron fondos de iglesia en los 1960 durante la versión de la Iglesia Católica de la guerra contra la pobreza, lo cual reflejaba la guerra contra la pobreza de LBJ y proporcionaba fondos a comunidades para financiar muchos movimientos de activismo. Algunos ejemplos incluyen un periódico llamado La Cucaracha en Pueblo, Colorado, y fue fundado en los 1970, lo cual cubría los movimientos sociales del momento, los movimientos políticos y especialmente el movimiento de concesiones de tierra en el Valle de San Luis. Otro ejemplo es el padre José Lara en la parroquia Guadalupe de Denver, y él abordó muchas causas, desde inmigración a derechos de trabajadores, organizando generalmente en el entorno político en los 60s y 70s. Es una figura muy querida en la historia de Colorado. Hay muchos ejemplos así donde la iglesia proporcionaba el marco ideológico y espacios físicos para organizar. Yo diría que al alejarse la comunidad de religión organizada, también se ha desteñido esta función. Otra característica que nos define en comunidad latina es la ética laboral. Y yo bromeo con mi padre que nosotros construimos este estado. Y tiene mucha verdad esa declaración. Tenemos una larga tradición en la historia de Colorado de trabajar con nuestros cuerpos, nuestros músculos. Tenemos una dureza, unas agallas en nuestro trabajo. Tenemos una larga historia de trabajar en la minería, en el acero, la fundición, el cultivo, ganadería, en el empaque de carne, en el trabajo agricultor de migrantes, y hoy continúa esa tradición con el paisajismo, la infraestructura en la construcción y la agricultura. Hemos contribuido al crecimiento del Estado y de la nación, en particular en tiempos de crisis. Un ejemplo es durante la Segunda Guerra Mundial. Hay un par de ejemplos y un ejemplo es el programa Braceros. Esto inició en el 1942 y duró hasta el 1964, y esto surgió de un acuerdo entre el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano, lo cual era un programa de labor invitado, donde los mexicanos podían tener un contrato de labor para venir a los Estados Unidos y trabajar en la industria necesaria, que tendía a ser las industrias agricultoras. Y durante este tiempo tenemos miles de trabajadores mexicanos que venían a Colorado. Muchos se quedaban después de su contrato, pero contribuían al esfuerzo de la guerra, produciendo alimentos y lana para los soldados, abordando las necesidades de la economía de guerra, y seguro ayudaron a ganar la guerra. Otro ejemplo del rol de nuestra ética laboral durante la Segunda Guerra Mundial vino de nuevo en los ranchos a través del estado de Colorado, donde las familias latinas se unían para abordar las necesidades de la economía floreciente de guerra. He escuchado historias entrañables en mi trabajo de historias orales de jóvenes quienes contribuían a la economía familiar al cuidar de los animales. Con frecuencia eran ovejas que se utilizaban para la lana, para los uniformes de los soldados en el extranjero. Y como eran un tiempo de racionamiento, no siempre podían comprar zapatos, así que he escuchado historias de familias donde niños jóvenes usaban los tacones de sus hermanas mayores para hacer el trabajo agricultural. Así que era una empresa comunitaria y familiar en la Segunda Guerra Mundial, y de nuevo fueron esos esfuerzos que nos ayudaron a ganar la Segunda Guerra Mundial. Nuestra comunidad también tiene una larga tradición de asistencia mutua por medio de sindicatos, una historia de organizar en entornos laborales, especialmente en Denver y en Pueblo, organizando para
mejores sueldos y condiciones. Hay un ejemplo, de hecho, del 1968, de una mujer, Lupe Briceño, quien guió una huelga floral en la fábrica Kitayama en Brighton, Colorado, para conseguir mejores sueldos. Y aunque no fue una huelga exitosa, tuvo atención pública a través de la nación y alumbró las condiciones que vivían en particular las mujeres latinas en ese momento. La siguiente característica que nos define a la comunidad es la larga tradición de patriotismo y servicio militar. En comunidad tras comunidad donde yo he hecho mis estudios a través del estado de Colorado, los latinos revelan orgullosamente tradiciones familiares de servicio militar. Esto se define con frecuencia por la creencia de que servían los más altos ideales de nuestro país y que contribuían a una sociedad y mundo más democrático. Nuestros jóvenes han servido a la nación en porcentajes que superan la proporción de la población del estado y la población de la nación. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, en Corea, Vietnam, la Guerra del Golfo, Afganistán e Irak, vemos tasas desproporcionadas de participación y tasas altas de roles de combate o de los roles más peligrosos en el servicio militar que es servido por los latinos jóvenes. Por ejemplo, en Vietnam, los latinos representaban 19% de todas las bajas de guerra, aunque representábamos solamente 13% de la población de la nación. Y desproporcionadamente, los soldados latinos formaban parte del cuerpo de marinos, y esto se considera uno de los aspectos más arriesgados del servicio militar. En Vietnam, en particular debido a su tiempo durante el programa de la Gran Sociedad y del movimiento de derechos civiles, el Vaticano y la Iglesia Católica politizó a los soldados y a los veteranos y a las comunidades al nombrar la hipocresía de un gobierno que los reclutaba a una guerra para la democracia, pero toleraba su tratamiento de segunda clase en casa. De este servicio militar tenemos organizaciones quienes son específicas y únicas a la comunidad latina, tal como el Foro GI, que surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando los veteranos latinos se rechazaban de algunas de las organizaciones convencionales de veteranos y formaban sus propias organizaciones que se conoció como el Foro GI. Tenemos ramas aquí en Denver que son muy activas y proporcionan espacios para los veteranos que regresan de cualquier guerra para unirse, a formar comunidad y comenzar el proceso de sanación. Más recientemente, en el ataque del aeropuerto Kabul, en los últimos días de la evacuación estadounidense de Afganistán, 4 de los 18 soldados asesinados eran de comunidades latinas en nuestro país. Esta tradición de servicio militar continúa. Pueden ver aquí en esta imagen de un soldado del cuerpo marino latino del condado Boulder, y su historia es muy típica de muchos de los jóvenes que sí sirvieron en Vietnam en ese tiempo, quienes experimentaron muy pocas oportunidades en casa, y para ellos no era posible salir del reclutamiento militar durante la guerra Vietnam, lo cual daba aplazamiento universitario para los jóvenes que podían asistir a una universidad en ese tiempo. Celebre con nosotros el 13 de octubre del 2022, cuando celebramos el 15 aniversario de la Fundación Comunitaria de Colorado en el Museo de Arte de Denver. No se lo falte. Otra característica que nos define como comunidad latina es un apegamiento profundo a nuestros ancestros y a nuestra historia. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Esto está en el corazón de nuestra comunidad, está en el centro de nuestra historia diversa, y seguro nuestras historias son muy diversas. Para algunos de nosotros nos cruzó la frontera y para otros pues cruzamos la frontera nosotros. Y si pueden ver este es un mapa de los 1790, lo cual nos muestra el alcance de Nueva España. Pueden ver que lo que sería Colorado es parte de Nuevo México,
lo cual es la providencia de Nuevo México de Nueva España. Hasta en los 1790s, los españoles estaban haciendo incursiones en lo que sería Colorado y nuestra presencia era desde el inicio. Se encontraban con las tribus indígenas de esta región y había un poco de entremezclado y también hibridación. Este siguiente mapa nos muestra otra fase de nuestra historia en este estado y este es el periodo de México. Cuando México declaró su independencia en 1821, lo hizo en un mundo que era muy diferente al mundo que existía en Nueva España. Era un mundo donde los americanos que venían del este estaban avanzando rápidamente al oeste y al suroeste en particular, seguían líneas comerciales y el Camino Santa Fe había abierto en 1892 y con esto vemos un aumento de comerciantes franceses-canadienses y del este. Y en respuesta, el gobierno mexicano, guiado por un gobernador, Manuel Arnijo, hizo concesiones de tierras que tenían como su meta el hacer como un amortiguador para que la influencia mexicana pudiese defender el influjo de comerciantes del este. Pueden ver en el mapa que algunas de estas concesiones de tierra se extendían a Colorado y moldearían la historia del sur de Colorado de manera muy importante. En particular, mis propios estudios se han centrado en la concesión de tierra Sangre de Cristo. Era una concesión de tierras en 1843 de $1 millón cuando seguía siendo México, y lo cual es la base para probablemente la concesión de tierra más larga por una comunidad hispana o comunidad indígena para proteger sus derechos de tierra. Este siguiente mapa nos muestra los patrones de migración durante la Segunda Guerra Mundial y lo que les muestra es que había un gran influjo al oeste. Lo que no nos muestra es la migración dentro del estado de Colorado, que se manifestaron en comunidades rurales más pequeñas y latinas, que alimentaban mucha la migración a ciudades como Denver, Pueblo, Colorado Springs, un poco a Fort Collins y a Boulder, para alimentar esas industrias de tiempo de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, como que el país se movía mucho y las personas estaban migrando por todos lados, y también fue el tiempo del programa de braceros que yo ya he mencionado. Después del 1965 en Colorado vemos más y más inmigración de países latinoamericanos a nuestro estado, lo cual diversificó la población latina. También vemos en el acta de 1965 de inmigración que se les abrió las puertas a la inmigración de países latinoamericanos y asiáticos. Y con eso vemos un influjo de personas de México, de Guatemala, de El Salvador, de Perú, personas de nuevo buscando una mejor vida en Colorado para ver qué les podía ofrecer. Y en los 1980s, en 86 en particular, vimos una amnistía, un acta de inmigración que determinaba que si podían comprobar que se encontraban aquí durante X años a través de recibos o facturas, podían recibir amnistía del gobierno americano, y ha sido el único esfuerzo de amnistía que hemos experimentado en la historia americana. Con esto de nuevo vemos una población latina más y más diversa en Colorado, lo cual ha agregado a la riqueza de nuestra comunidad. Y cuando vemos al pasar el tiempo, vemos que nuestras historias son muy complejas, vemos asuntos de fronteras cruzando a la gente cruzando fronteras moviéndose entre Colorado y Nuevo México, el Trato de Guadalupe Hidalgo en 1848, lo cual hizo de un día al otro a personas quienes eran ciudadanos mexicanos, los hizo ciudadanos americanos con promesas de concesiones de tierra y etcétera, y que no se cumplió.
Y vemos también asuntos de ser propietarios y cómo se encontraban sistemas de tierra, de nuevo con la concesión de tierra Sangre de Cristo en el sur de Colorado. Vemos también asuntos de identidad. A través del siglo XX, el gobierno americano está intentando averiguar quiénes son los latinos. ¿Son blancos? ¿No son blancos? ¿Qué los hace distintos? Así que ellos están batallando con eso y dentro de nuestra comunidad batallamos con las mismas preguntas. ¿No quiénes somos? Hay personas en nuestra comunidad que se identifican como blancos y personas quienes no. El debate de las etiquetas no es algo muy real. Nuestras historias también son caracterizadas por historias legales de la equidad escolar. Vemos casos de desegregación en Denver en los 1970. Vemos también derechos de trabajadores al centro de estas batallas legales y también derechos de tierra, que sigo mencionando que es un gran asunto en la historia de Colorado. Vemos también momentos de organización política para los derechos. En los 1940s y 50s tenemos organizaciones mexicanas americanas que surgieron y empezaban a luchar para la equidad para los mexicanos americanos en la educación y en oportunidades de trabajo. Y también vemos florecer, o sea, el Colorado es un centro de activismo en los 70s y 80s del movimiento chicano, es uno de los centros del movimiento nacional de chicanos. De nuevo, al centro de esos movimientos, a través del estado de Colorado, vemos como este mosaico de movimientos que componen el movimiento de chicanos, movimientos de policías, de equidad escolar, de acceso a trabajos, de asuntos de ser propietarios de un hogar, para tener acceso a préstamos hipotecarios de bancos. Vemos también argumentos para las mujeres. El movimiento chicano, vemos a las chicanas que se identifican como chicana por primera vez, alejándose de los homólogos masculinos y discutiendo que ellas sufren de una doble opresión porque son chicanas de la comunidad chicana y también por el sexismo dentro del movimiento chicano. Así que vemos a activistas chicanas que reclaman sus voces y que luchan por la equidad en esos dos aspectos. Nuestra historia compleja también es caracterizada por las políticas de inmigración y más recientemente, en las últimas décadas, la inmigración ha estado al frente de nuestras batallas. En los 1990s vemos el principio, ni siquiera el principio, pero la continuación de la militarización de la frontera mexicana-americana y la satanización de las personas quienes han llegado de México especialmente. Y a través del siglo XXI vemos las batallas de inmigración que continúan. En años más recientes hemos visto más atención en la historia de racismo estructural, en la historia americana y la historia coloradiense, después de publicarse el libro mayor de membresía del Klan por History Colorado, y las personas han apuntado a la historia de redlining o de las líneas rojas en la historia de Colorado y del hecho de que los latinos han sido marginalizados en préstamos hipotecarios y han sido relegados a partes menos deseables de la ciudad. La historia de nuestra comunidad y nuestra historia individual es algo infinitamente complejo, pero espero que reuniones tal como esta, guiadas por el Latino Community Foundation, desarrollar por encima de una larga tradición de organización política y desarrollo de liderazgo que nos puede unir como comunidad latina y nos puede guiar en las siguientes fases de nuestra presencia en Colorado. La demográfica definitivamente está a nuestro favor y si ven estos mapas, un par de mapas aquí, el primer mapa nos muestra, son mapas recientes, el primero nos muestra condados con más de 33% de población latina y esos condados son el condado Adams, Alamosa, Conejo, Castilla, Huérfano, Las Ánimas, Morgan, Atero, Prowers, Pueblo, Río Grande y Saguache. Y el segundo mapa nos muestra condados en Colorado con más de 100,000 latinos. Y estos incluyen el condado Adams, Arapahoe, Denver y El Paso. Así que ciertamente nuestra influencia en el estado de Colorado ha aumentado
al pasar el tiempo y continuaremos a tener una influencia en las políticas, la economía, la educación. Y voy a terminar con una cita de James Baldwin que nos recuerda de la importancia de nuestra historia y la importancia de nuestra historia para conocernos a nosotros mismos y uno al otro. Lo escribió en 1965 como parte de un ensayo llamado Objetos innombrables, crímenes inmencionables. Escribió: la historia, como casi nadie lo sabe, no es simplemente algo que se lee y tampoco refiere simplemente ni principalmente al pasado. A lo contrario, la gran fuerza de la historia viene del hecho de que lo llevamos dentro de nosotros. Inconscientemente somos controlados por ello de varias formas y la historia está presente en todo lo que hacemos. Apenas puede ser algo más, porque debemos nuestro marco de referencia, nuestra identidad y nuestras aspiraciones a la historia. Este podcast fue traído a usted por la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast Nuestra Historia, donde la experiencia vivida por los latinos se transforma en acción. Mil gracias a nuestra primera historiadora del estado latina, la doctora Nikki González. Esta serie fue posible gracias al apoyo de Colorado Housing and Finance Authority, Colorado Health Foundation, Molson Coors y University of Colorado. Créditos de producción a los productores ganadores del Emmy, Truce Media Collective. Para obtener más información sobre el trabajo de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado, visítenos en el web latinocfc.org y considere ayudarnos a lograr un cambio transformador al convertirse en un donante. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter en @latinocfc. Esta es la serie Nuestra Historia de la Fundación de la Comunidad Latina de Colorado. Acompáñenos de nuevo en el episodio 3, donde partiendo del primer tema, el conocimiento, pasaremos al segundo, ¿quiénes somos?, para analizar la identidad latina colectiva con la doctora G. Cristina Mora, profesora asociada de Sociología en UC Berkeley.